¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy la izquierda venezolana y latinoamericana ha asumido un profundo debate acerca de la experiencia reciente de los gobiernos progresistas en la región. ¿Estamos frente a una crisis económica, social y hegemónica o más bien estamos ante una crisis civilizatoria? ¿Cuál es la naturaleza de la crisis venezolana? ¿Cuáles son los objetivos geopolíticos de Estados Unidos hacia Venezuela y la región? ¿Es posible un diálogo en nuestro país? ¿Qué puede pasar en Venezuela en los próximos meses? Esta es la situación que analizaremos a continuación. Soy Oscar Schemmel y les doy la bienvenida a este nuevo análisis situacional. Hoy nos acompaña Julio Escalona, ex secretario general de la Liga Socialista, ex guerrillero, economista, profesor universitario y ex embajador alterno ante las Naciones Unidas. Bienvenido, Julio. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Hay una crisis económica, pero también hay una crisis hegemónica, una crisis política, una crisis de liderazgo, una crisis discursiva. Ninguno de los dos bandos tiene un discurso esperanzador. El chavismo ha perdido respaldo popular y respaldo electoral, por supuesto. Frente a qué estamos, a una crisis del modelo, a un fracaso del modelo socialista o del modelo de la transición hacia el socialismo. Es el fin de los ciclos de los gobiernos, el fin del ciclo del gobierno progresistas en América Latina. Yo lo que creo es que hay una crisis civilizatoria, pues. Una civilización que tiene más o menos 500 años y esa civilización ya no da más, ¿no? Por eso es por lo que el mundo está en guerra. El mundo está atravesado por la violencia. No hay lugar del mundo que tú me puedas decir, aquí hay paz, ¿no? Y cuando no hay violencia y no hay paz, es porque los caminos de la política se han ido trancando o han sido trancados, ¿no? Yo creo que esta civilización fundada en los valores materiales, es decir, en el individualismo, en donde se ha sustituido el ser por el tener, entonces soy porque tengo y no porque soy, ¿no? Eso ya es un mal síntoma, ¿no? Y en general, el poder de los países en el mundo, yo te lo puedo decir de esta manera, no hay un país, si acaso puedo decir, ¿no?, que los países que tú llamas progresistas en América Latina pudieron decir, y todavía hoy pueden decir, yo soy, porque lograron trabajar y desarrollar un perfil diferente a contracorriente. Entonces, en el mundo desarrollado, en el poder mundial, no hay un solo país que pueda decir, desde el punto de vista ético, moral, de la educación, de los valores más grandes de la humanidad, que pueda decir yo soy. Porque todos están negando esos valores en los hechos. Pero los gobiernos progresistas en América Latina intentaron iniciar otro camino. Bueno, y lo iniciaron y yo creo que siguen, ¿no? Porque ninguno se ha echado para atrás. Con muchas dificultades, porque precisamente vivimos un mundo donde la corriente principal es hacia el individualismo, el egoísmo, eso que dije de sustituir el ser por el tener. Entonces, siempre a contracorriente tienes más problemas que cuando vas por donde sopla el viento, ¿no? Entonces, que el viento sigue soplando es a favor de esos valores. Además, que ese poder no solo es un poder militar, es un poder cultural. Hay una cultura de esos valores. Exacto. Y es lo que está siendo estimulado. Incluso en el caso concreto de Venezuela, teníamos un país, un pueblo que había logrado madurar y crecer en la solidaridad, en la cooperación. Pero las fuerzas de la derecha descubrieron que nunca iban a derrotar al chavismo si no destruían esos valores. Quiero que sigamos profundizando sobre la crisis en Venezuela. Okay. Y particularmente sobre el modelo, sobre los intentos para enfrentar la hegemonía capitalista. Lo que pasa es que para yo pero después que regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional
en Análisis Situacional. ¿Cómo se expresa esa crisis civilizatoria en Venezuela con un gobierno progresista, socialista, que intenta iniciar un camino de cambios profundos? Bueno, es natural que esa crisis se exprese fuertemente en Venezuela y que golpee fuertemente a Venezuela, porque uno de los pilares de esa civilización que yo he calificado de materialista fue el petróleo, y es el petróleo. Y precisamente nosotros comenzamos a ser un país petrolero hace más o menos un siglo, y a partir de ese momento esta sociedad cambia radicalmente en varios sentidos muy serios, porque la cultura que impone el petróleo, ¿no?, que no es simplemente un modelo, es el modelo petrolero, bueno, es una cultura, es una civilización montada sobre esos valores, ¿no? Es precisamente la exaltación de lo material. ¿Por qué? Porque uno de los choques de la producción petrolera es con la naturaleza. O sea, no hay manera de que la producción petrolera sea ecológica y sea sustentable con la vida humana y la vida natural. Eso es más allá de las intenciones que tenga el presidente, el gobierno. El proyecto bolivariano no fracasó enfrentando ese modelo rentista. No, y hoy está padeciendo un poco los... Fíjate, efectivamente se encontró con un muro muy fuerte, porque el modelo petrolero, en fin de cuentas, si hablando de modelos etcétera, somos tú y yo y los que están aquí todos caminando. En lo que echamos a andar, que nos movemos con esa cultura, con todo ese imaginario. Y eso está implantado durante un siglo en Venezuela. Entonces, remover eso, Chávez lo intentó, y lo intentó en serio. Y Chávez es quizá el primero que discute el uso de la renta petrolera. O sea, ¿en qué usamos la renta? Y Chávez vio que era necesario ocuparse de la gente, de la parte social, o sea, de hacer justicia. De las urgencias sociales. De hacer justicia con la renta. Entonces le dedicó una gran mirada a eso. Y el otro problema que Chávez observa es la geopolítica. Y eso fue, yo considero a Chávez quizá el geopolítico del siglo XXI hasta el momento. ¿Por qué? Porque Chávez vio una cosa que no tenía clara, hasta ese momento no estaba clara, y la manera como se materializaba. Chávez vio claramente el problema de la integración del continente, de la unidad, de la unión, ¿no? Y para eso él rescata el concepto de soberanía, el concepto que yo he llamado concepto de soberanía solidaria. Porque ¿qué es lo que venía pasando desde el siglo XIX con la soberanía? Que es que la soberanía era para afianzar el poder de un Estado y apropiándose de territorio. Por eso condujo a la Segunda Guerra Mundial. Y ese es el fin de esa idea de soberanía. Los neoliberales hicieron esto extensivo a cualquier idea de soberanía. Y Chávez arrancó el punto con precisamente la soberanía solidaria. ¿Qué es la soberanía solidaria? Yo soy soberano porque reconozco que tú eres soberano. Y solo podemos prosperar reconociéndonos como soberanos. Y siendo solidarios. Exacto, y eso supone, por eso digo la soberanía solidaria, eso supone que somos solidarios. Ahora, esas iniciativas de integración regional, esas iniciativas de justicia social basadas únicamente en la renta petrolera, no eran ya de hecho vulnerables. Claro, el punto vulnerable es ese, pero te quería destacar de lo anterior lo siguiente. Y Chávez es el que mira a China y a Rusia y las incluye, no precisamente en ese mundo multipolar, en esa estrategia que Chávez traza, y incluso le abrió los ojos a los rusos, a los chinos, que de verdad miraron hacia un continente donde podían, y eso es el interés de Chávez. Ahora, la caída de los precios de petróleo no genera una crisis en ese proyecto. Sí, la caída de los precios es un aspecto, pero es que el modelo en sí mismo tenía ya problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque la manera de independizarse de la renta no es, mientras la renta sea el protagonista, tú no te puedes independizar de la renta, ¿no? Pero eso es lo que ocurre, ya pasó en la Cuarta República. El ingreso petrolero tendría que crecer a una velocidad creciente y permanente, porque cuando tú usas la renta que llegó está invertida o gastada. Entonces, la nueva renta tiene que ser suficiente para cubrir eso, pero con un extra, por lo tanto tiene que ser creciente para cubrir lo que viene.
Las nuevas demandas. O sea que, y entonces, ante cualquier crisis, por ejemplo, como lo que tú citas, la caída de los precios del petróleo, por supuesto que se presenta un problema. Sobre todo porque, como bien sabemos, el mercado internacional del petróleo no lo controla ni ningún país petrolero, ni siquiera la OPEP. La OPEP unida tuvo una influencia, pero si algo golpearon las fuerzas de la derecha, las fuerzas imperiales, fue la unidad de la OPEP, porque ese es un problema que tenían que resolver. Bueno, y el proceso creo que ya hoy día todo el mundo lo conoce. Estuvieron varias fracturas que eran perfectamente posibles con Arabia Saudita, con los países del Golfo. Luego ocuparon Irak, ocuparon Libia, golpearon a veces varios países petroleros. O sea, no fue una casualidad, pues. Este problema de los precios venía dibujándose de todo ese proceso. Además, crearon, porque es una creación de ellos, el Estado Islámico, ¿no? ¿Y cuál es una de las cosas que ha hecho el Estado Islámico? Ocupar los campos petroleros. Y vende petróleo. ¿A quién se lo vende? Bueno, los países de Occidente. Y ellos fueron los primeros que bajaron el precio. No fue el fracking, que por supuesto. Fueron estos grupos terroristas. Fue una estrategia geopolítica. Una estrategia, una geopolítica que tiene que ver con eso. Ahora, ¿y Venezuela? Entonces, ¿cómo responde Venezuela en estas circunstancias? Bueno, fíjate, que el problema es que nosotros, creo, no previmos y no nos preparamos para una eventualidad como esa, porque era obvio, ¿no?, dado toda la historia del petróleo, que el movimiento de los precios es una constante. Y ya en la Cuarta República se vivió ese proceso. Por eso es que los ciclos petroleros terminan ¿cómo? Con problemas con la balanza de pago, con déficit fiscal, con problemas en la capacidad para gastar y para invertir. Si uno revisa los ciclos petroleros, encuentra que todos han terminado más o menos de esa manera, ¿no? Entonces, era previsible este ciclo, ¿no? ¿Qué hacer entonces? Entonces, bueno, primero, algunas cosas que están haciendo están bien, porque se ha dicho, y es verdad, que hay que crear otras fuentes de acumulación, otras fuentes para la inversión, otras fuentes para el gasto. Eso está bien. El problema es que mientras efectivamente eso no se materialice, estamos dependiendo, incluso todas las inversiones que se están haciendo ahorita, están dependiendo mucho de lo que ya se había acumulado con el petróleo y lo que se sigue recibiendo por el petróleo. Si tú revisas las fuentes de donde proceden los gastos, están procediendo de manera determinante de ahí. O sea, que estamos todavía ahí. Las medidas que se han tomado son medidas de mediano y largo plazo. Entonces no inciden directamente en lo que está pasando ahorita. Para que inciden en lo que está pasando ahorita, hay que entonces presentar unas propuestas para el presente. ¿Cuáles son esas propuestas? Bueno, ¿cuáles son esas propuestas? Yo creo que algunas de las cosas que ha estado haciendo y proponiendo el gobierno tienen sentido, ¿no? Sinceración de precios, incorporación de la empresa privada. Fíjate, en algún sentido sí, porque es que el problema de la sinceración de precios tenemos que verlo desde otra perspectiva. ¿Por qué? Porque si algo han hecho los precios es crecer y no se observa que detrás de ese crecimiento de los precios venga un crecimiento de la producción, del sector privado, que es el que se ha beneficiado directamente de los aumentos de precios. Se suponía que si los precios subían, entonces había más producción. No es verdad. Bueno, es reciente también la medida. No, pero los precios tienen subiendo ya varios ciclos consecutivos y no pasa nada con la producción. No se mueve. ¿Qué pasa allí? Pues entonces pasa ahí que lo que priva es una economía que es especulativa, que es una economía que no es de inversión. En Venezuela, desde la época de la colonia, había lo que tú dijiste, el bloque social que ha dominado esta sociedad. Son los comerciantes importadores y los banqueros, que son los que siguen dominando esta sociedad hoy. Un proyecto de transición al socialismo no era previsible, no había que entender que era necesario, en el caso de Venezuela, construir una burguesía productiva, una clase productiva, impulsar una clase productiva. Mira, lo que pasa es que en Venezuela yo creo que eso no es posible, porque la burguesía venezolana no es productiva, ella no es productiva. Es rentista. Exacto. Entonces tú no puedes hacerla productiva, tu Estado no, porque además no le interesa. Pero el Estado tampoco es productivo. Bueno, eso es cierto, porque estamos hablando de una cultura. Cuando yo te dije el modelo petrolero somos tú y yo, ellos, todos caminando, nos echamos a andar
¿no? Y lo que se echa a andar es ese modelo. ¿Qué habría que haber hecho? Y me responde cuando regresemos a los comerciales. Ok. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, Julio, ¿qué hay que hacer? Porque si bien la burguesía nuestra no es productiva, es rentista, el Estado también ha sido muy ineficiente. Bueno, es que eso es un binomio, ¿no? Porque en la medida en que el Estado es el propietario de la renta, Claro. entonces el trabajo de la burguesía venezolana es cómo se apropia esa renta. Nunca ha sido el proyecto cómo produzco para independizarme del Estado, sino el proyecto siempre fue y es cómo me apropio de la renta petrolera. Apropiándome del Estado. Apropiándote del Estado, cuando perdió el control del gobierno, se le creó un serio problema. Y por eso vino el golpe de Estado, por eso vino el paro petrolero, cómo recuperar el control de Hoy la el renta. conflicto es por la renta. Todos los conflictos importantes en Venezuela han sido por la renta. Entonces el problema hoy de nuevo es la renta. ¿Qué medidas puede tomar el Entonces, gobierno? el problema es que a ese conflicto se sumó el poder mundial. Exacto. Bueno, que se ha sumado siempre, pero es protagónico, porque ningún presidente de Estados Unidos había mandado a derrocar al presidente de Venezuela. Maniobraba, trabajaba por eso, pero decir ya expresamente que hay que cambiarlo, no. En este momento no hay un acercamiento entre Estados Unidos y Venezuela. Recientemente nos visitó Shannon. ¿Qué hay detrás de eso? Yo creo un cambio de táctica, ¿Qué hay? de apariencia. ¿Qué pretende el imperialismo Yo norteamericano? creo que esto no tiene ningún fundamento en cosas que haya dicho, esté haciendo el gobierno. Esto es lo que mi experiencia me dice, ¿no? Que el poder generalmente no negocia. El poder es poder para imponer, pues, ¿no? Entonces, en esta crisis, en la OEA, el gobierno se mueve muy bien, ¿no? Yo creo que en general el gobierno se ve bien parado de ahí. Y ellos se dieron cuenta que perdieron eso que se llama el timing, ¿no? Ellos tenían un tiempo, incluso está en el plan Freedom 2, Libertad para Venezuela, está la fecha, que es esta que estamos montados. Para esta fecha, ellos deberían estar cerrando este proceso. No fue así. Al no ser así, ellos tuvieron que dar un viraje. Es decir, por eso es que ellos toman la iniciativa de hablar, ¿no? ¿A qué vino Shannon? Entonces, yo creo que Shannon vino a imponer, ¿no? En la trastienda, ¿no? No hay en la OEA, porque la relación en la OEA no está todavía preparada para imponer. ¿Qué vino a imponer Shannon? Bueno, vino a imponer la Carta Democrática, con la amenaza de la Carta Democrática, lograr concesiones. ¿Qué concesiones? Yo creo que ellos van a buscar concesiones que signifiquen que si el gobierno las hace, el gobierno se cae. Porque es lo que quieren. Ellos no quieren este gobierno. Claro. Ese es el punto de partida. Claro. No hay otro punto de partida para considerar esto. Ellos quieren derrocar al gobierno. Entonces ellos quieren que el gobierno tome medidas tales que lo lleven a que casi que se autoderroque. Si el gobierno libera los precios, porque ¿cuál es el problema de la liberación de los precios? Los precios están liberados, de hecho. Ya. ¿no? Lo que quiere la derecha es que la asuma el gobierno, la responsabilidad de liberar los precios. Y en lo que sea el gobierno el que esté liberando los precios, ahí está una condición para tumbarlo perfectamente. Entonces quieren que el gobierno tome las medidas impopulares que haya que tomar, que las tome el gobierno. ¿No son inevitables algunas medidas? Mira, por ejemplo, fíjate de las cosas que se presentan como inevitables, ¿no? La liberación del tipo de cambio. Yo no creo que es inevitable, ni creo que el gobierno la puede hacer. Porque si ellos quisieran la liberación del tipo de cambio, ellos negociarían en serio, ¿no? Y no continuarían desestabilizando el abastecimiento, desestabilizando los precios, ¿no? Si liberamos el tipo de cambio, mañana no tenemos reservas internacionales, porque estamos en una confrontación que lleva a eso. Si tú eres mi enemigo y yo te libero todo para que lo haga, pues tú me vas a golpear donde mejor pueda. Y donde mejor pueda es quitarme las reservas internacionales que me quedan. De hecho, derrocan al gobierno. La liberación de precios. Bueno, la tesis es que aumentaría automáticamente la producción. Primero, a Polar tuviste el aumento del kilo de harina pan, 190 bolívares. ¿Dónde está la harina pan? ¿Está en el mercado? No está. O
sea que tú aumentas los precios, lo que haces es socavar la base de apoyo del gobierno. Entonces, hay que decir la verdad de lo que está pasando. Exacto. Pedagogía. Sí, y yo he defendido mucho la pedagogía política y hay que recordar que Chávez construyó el chavismo haciendo pedagogía. Totalmente. ¿No? Entonces hay que recuperar la pedagogía y entonces explicar con lujo de detalles qué es lo que está pasando, por qué la escasez. Y yo por eso es que digo que en los tiempos tormentosos, si algo tú lo tienes que enfrentar, si tú estás en un barco y una tormenta, tú tienes que ubicarte bien dónde estás, en qué mar estás, por dónde viene el viento, por dónde viene la lluvia. Y eso explícaselo a tu tripulación, Claro. para que sepa Tú para dónde estás se va a ir. apostando al diálogo, a los consensos. Sí, yo estoy apostando a un diálogo, pero un diálogo que tiene mucho que ver con algo que llamo yo rescatar la convivencia vecinal, rescatar la convivencia en el pueblo, porque la polarización ya no tiene sentido para el chavismo. Para la oposición sí, porque toda esta gente que ha sido tirada contra el gobierno, hay que mantenerla ahí. Y para mantenerla ahí, hay que lograr que esa gente no sepa de verdad qué es lo que está pasando. Porque si la gente sabe de verdad qué es lo que está pasando, entonces tiene que pensarlo. Entonces, por eso es que yo digo, hay que decirle lo que está pasando. Hay que hablar con la verdad. Bueno, Julio, gracias por este análisis situacional. Oh, muchas gracias por este tiempo. Y ahora saque sus propias conclusiones. El debate sigue abierto. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional o visite nuestro portal interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.